En este momento, Japón se está preparando para la guerra con Rusia. El este asesta un golpe a la Federación Rusa. El plan secreto ha salido a la luz. Invasión de las Kuriles. Japón hizo estallar una bomba. Te vas a sorprender cuando lo escuches. Ucrania y Azerbaiyán han formado una alianza secreta. Se han desplegado cazas y drones. Nunca antes había pasado algo así. La crisis ya está a las puertas de los rusos. El objeto sale a la luz y la industria petrolera se derrumba. Derrota del Kremlin. En el Consejo de Seguridad revelaron un hecho oculto. A los rusos asestaron un golpe vergonzoso, el bochorno del siglo. En la cumbre china ignoraron a la Federación Rusa. El plan de Putin se ha derrumbado por completo. Nunca antes había habido un fiasco así. La conspiración ha sido revelada. En Estados Unidos han presentado un nuevo plan de paz. Han salido a la luz acuerdos secretos. Esto es impactante. De todo esto hablaremos a continuación en nuestro programa. Punto Caliente. En una situación urgente, Rusia está al borde de una gran guerra. Japón se prepara para un ataque mortal. Las Kuriles y más allá. Impacto. Putin se puso pálido al escuchar la noticia. A su asistente se le escapó. El plan secreto ha sido revelado. Algo terrible se avecina. Estos detalles te sorprenderán. Mirar. Rusia se prepara para otra guerra. La disputa sobre las Islas Kuriles está cobrando impulso. Aquí también es una tarea difícil. Moscú ha anunciado que Japón está planeando realizar nuevas reivindicaciones territoriales contra Rusia. Según el asesor de Putin, Nikolai Patrushev, esto representa una amenaza directa para la seguridad nacional de la Federación Rusa. Desde su punto de vista, la política de Tokio, que busca la devolución de las islas, está determinada por intereses comerciales. A los japoneses hoy no les interesa la justicia en la cuestión de los llamados territorios del norte, sino los recursos, tanto minerales como biológicos. Las profundidades marinas cerca de las Kuriles poseen una hidrografía única. Rusia es un vasallo de China. China y Japón son rivales estratégicos. Por eso, cualquier declaración de Patrushev, Putin o de cualquier otro miembro de la cúpula del poder ruso es, en cierto modo, una especie de reverencia y gesto hacia Moscú, hacia su compañero mayor, Putin. Por lo tanto, probablemente no hay que sorprenderse por esta declaración, pero en general también hay que entender que Rusia tiene una actitud agresiva hacia cualquier representante del bloque occidental. Patrushev también subrayó que Rusia no se quedará de brazos cruzados ante la política de militarización llevada a cabo por Tokio y que reforzará su potencial defensivo en el lejano oriente. Rusia siempre utiliza la afirmación de que supuestamente alguien quiere atacarla como pretexto para la agresión. Esto es invariable, siempre ha sido así. Y las últimas guerras que inició Rusia también comenzaron aproximadamente bajo el mismo esquema. Rusia nunca ataca primero. Esa es la base de su ideología. Siempre está repeliendo supuestos ataques de otros. Por eso, desde el punto de vista de la lógica de las declaraciones rusas, de la diplomacia rusa, la acusación de que alguien supuestamente quiere atacar a Rusia siempre es una especie de primer paso para iniciar una agresión contra alguien. En primer lugar, es el deseo de aparentar, no de ser. En este momento, Rusia no tiene suficientes recursos para librar una guerra a gran escala con Ucrania, prepararse para una posible invasión de los países bálticos y, al mismo tiempo, aumentar sus recursos militares. En el lejano oriente, más bien, esto es más una declaración de intenciones y... De nuevo, el mensaje para China es que, en el marco de la confrontación con los enemigos chinos, Rusia está dispuesta a ser un gran aliado y un socio menor en cualquier iniciativa por parte de Pekín. Además, el asistente del dictador ruso volvió a declarar que Rusia posee legítimamente las islas. Y aquí no hay nada que discutir. El estatus de Illich en este momento es disputado. Mientras Japón considera que ese territorio les pertenece y que es su territorio, Rusia controla esas tierras, pero... Sin embargo, en Japón no lo reconocen legalmente. Se trata de que durante más de 70 años los países no han podido firmar un tratado de paz, debido a la disputa territorial en torno a las Islas Kuriles. La principal condición que pone Tokio para firmarlo es la devolución de las islas. Pero en el Kremlin consideran que las Kuriles del sur pasaron a formar parte de la URSS tras la Segunda Guerra Mundial. Y que la soberanía sobre ellas no está sujeta a discusión. Las correspondientes islas Kuriles incluidas, algunas islas que Japón llama territorios del norte y considera que no tienen relación. Directamente a las islas Saninkuli fueron ocupadas por la Unión Soviética.
pero esto no se formalizó jurídicamente de manera definitiva, en forma de un tratado concreto. Y ahora las perspectivas de ese tratado parecen cada vez más dudosas. Es decir, ya en tiempos de Yeltsin existía un proyecto de tratado correspondiente que resolvería todas las cuestiones, en particular las territoriales. Había un proyecto interesante. Rusia devolvía a Japón 2 islas pequeñas. A cambio, Japón reconocía el control de Rusia sobre las otras 2 islas pequeñas restantes. Unas islas un poco más grandes. Y de este modo se encontraba una especie de solución diplomática. Pero en ese momento todo eso se vino abajo. Los dictadores rusos y el ex primer ministro de Japón se reunieron 25 veces para intentar llegar a un acuerdo sobre las islas, pero sin éxito. Y después de la modificación de la Constitución, la transferencia de cualquier parte del territorio ruso se volvió ilegal. En Rusia, la ley y la Constitución son normas absolutamente inquebrantables. El propio Putin fue elegido solo por 2 mandatos, según la Constitución, y todavía gobierna. Y la Constitución rusa ya ha sido cambiada tantas veces que creo que todo aquí reside en: la esencia del problema no está en ninguna constitución, sino en el hecho de que el deseo personal de Putin de demostrar lo suyo. Grandeza imperial. Pero Putin no es eterno. ¿Sí? ¿Y el imperialismo ruso tampoco es eterno? En marzo de 2023, Rusia suspendió las negociaciones sobre un tratado de paz con Japón que apoyó las sanciones de Occidente tras la invasión a Ucrania. Urgente. Un acuerdo secreto entre Ucrania y Azerbaiyán en Bakú. Han hecho algo increíble. Aliyev sorprendió. Casas al combate. Se desató. Los Bayraktar han regresado. Ataques infernales contra los rusos en el SU han destruido cosas impactantes. El colapso del combustible cerca, ataques a refinerías acaban la industria. Vea información los últimos acontecimientos. Por supuesto, es hermoso. Y qué hermoso, es un espectáculo digno de ver. Pero lamentablemente, para los rusos esto no es un amanecer, sino que se avecina una crisis de combustible. De nuevo, después del ataque del dron arde maravillosamente. El elemento más grande e importante del suministro de combustible del país es la refinería de petróleo de Ryazan. ¡Uf! Entonces, ¿habrá una nueva crisis de combustible? Bueno, digámoslo de esta manera. La anterior crisis de combustible, hasta donde yo sé, no fue cancelada. Continúa. El combustible está desapareciendo de la venta en varias regiones. La joven y prometedora república de la RPD, Crimea, la RPL, Zabaikalie, incluso en la región de Moscú se registraron interrupciones. Por lo tanto, con una probabilidad del 100%, Ucrania seguirá atacando todas estas refinerías. ¿Cuál es el objetivo? No permitir que las refinerías se recuperen antes de que comience la producción, o mejor dicho, el procesamiento de combustible. Pero Ryazan no fue la única afectada. Los drones ucranianos también atacaron una terminal petrolera en Lugansk, ocupado, que también abastecía de combustible al ejército ruso. Mientras tanto, en el frente, las Fuerzas Armadas de Ucrania avanzaron en las direcciones de Kupiansk y Pokrovsk, y también contraatacaron con éxito a las tropas rusas que habían avanzado en el norte de la región de Sumy. En la dirección de Limán, la situación se está complicando. Allí, los ocupantes intentan intensificar los asaltos y aumentar los grupos de asalto. Pero según se informa, todos los ataques fueron repelidos con éxito por los defensores de Ucrania. Por supuesto van a intensificarse. Por supuesto lo harán, por supuesto continuarán. Llevan haciéndolo 3 años y medio. Es decir, encuentran recursos. Buscan sus propios recursos, buscan puntos débiles en la defensa ucraniana e intentan presionar. En diferentes direcciones puede haber diferentes comandantes con distintos tamaños. De su ego. A algunos les basta con hacer lo que se les dice y no muestran iniciativa propia. pero hay comandantes que están listos para golpear el suelo con el casco, que están dispuestos a mostrar iniciativa, a capturar algunos territorios. La escondieron, pero sin éxito. Los invasores rusos escondieron un valioso vehículo blindado en uno de los edificios abandonados. Pero desafortunadamente para ellos, las Fuerzas Armadas de Ucrania igual lo encontraron y lo destruyeron. Así es como arden hermosamente $10 millones. Y para ser más específicos, el sistema de misiles antiaéreos Buk M1. $10 millones. No es tanto, eso en realidad es como 2 tanques rusos nuevos. Es decir, cada uno cuesta unos $4 millones.
Por eso, 10 millones no es una cifra tan grande. Sí, este complejo que Ayuda a derribar drones ucranianos, funciona en el radio de corto alcance y hay muchos de ellos en la Federación Rusa. No sé qué les hacen allí en marcha, pero en cualquier caso, un complejo destruido, que estaba operativo, que estaba mantenido, que tenía electrónica, es una menos capacidad para la Federación Rusa de derribar nuestros pájaros y una mayor posibilidad para nuestros pájaros de llegar lo más lejos posible. ¿Casas de Azerbaiyán? The Warzone informa que Azerbaiyán, por extraño que parezca, podría haber transferido de manera no oficial sus casas a Ucrania. Se trata de MiG-29, lo que confirma la foto de ese mismo caza. Pero nadie niega su autenticidad. Impactante. El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania publicó datos secretos. Un sonado fiasco del ejército ruso. Putin lo ocultó durante meses, pero la verdad salió a la luz. Un desastre total para Moscú. El general ruso se metió en un gran lío. Y la ofensiva rusa no llevó a nada. Todos los detalles impactantes a continuación. Capturado 36 horas después del crimen. En la región de Khmelnytsky detuvieron al sospechoso del asesinato de Andriy Porubiy. El criminal ya ha dado sus primeras declaraciones. Los policías y agentes del Servicio de Seguridad de Ucrania dieron con la pista directa del presunto asesino apenas 24 horas después del ataque. Pero mientras tanto, en Rusia difunden otra ronda de propaganda. Los medios progubernamentales rusos presentan el asesinato del político ucraniano como la eliminación sangrienta de uno de los líderes del Euromaidán. Con la sangre de cientos de ucranianos en sus manos. Andriy Porubiy estuvo en los orígenes del golpe de Estado en Ucrania en 2014. Él dirigía la llamada autodefensa del Euromaidán. Fue precisamente Porubiy quien daba órdenes a los francotiradores que disparaban contra los manifestantes, los del Antimaidán y los agentes de Berkut. Pero propagandistas rusos escriben guión con mentira. En Krasnodar, drones atacaron subestación eléctrica, dejando aparte rusos sin luz. Además, habitantes de Yelabuga, Tartaristán, informaron explosiones y la Agencia Federal de Aviación de Rusia comunicó cierre a aeropuertos en Kazán y Nizhnekamsk. Explosiones, incendios, Crimea, fuerzas especiales, dirección principal, inteligencia, fantasmas, infraestructura militar, objetivos. Entre ellos, un sistema S-400 y un radiotelescopio. Pero en Rusia, a pesar de la derrota del enemigo, siguen hablando de victorias en el frente. El 30 de agosto, Gerasimov resumió los resultados de las acciones militares primavera-verano. El general ruso declaró que los ocupantes avanzaron activamente en varias direcciones a la vez. Pero todo eso resultó ser una mentira. El Estado Mayor ucraniano señaló que esas ofensivas de los ocupantes terminaron prácticamente en nada. No solo fracasó la llamada ofensiva de verano de las tropas de ocupación rusas, sino también 4 años de combates activos. Las tropas de ocupación no lograron resolver ni siquiera tareas de nivel táctico de la llamada Operación Militar Especial, es decir, alcanzar las fronteras administrativas de la región de Donetsk. En este momento, las fuerzas de defensa de Ucrania mantienen bajo control aproximadamente el 33% del territorio de la región de Donetsk. Por cierto, en el informe de Gerasimov aparecen cifras completamente diferentes. Supuestamente, el 27% del territorio de la región de Donetsk está en Donetsk, bajo el control de las fuerzas de defensa de Ucrania. Incluso los blogueros militares rusos criticaron la mentira descarada de Gerasimov. Acusaron al Ministerio de Defensa de exagerar los éxitos en el frente. A la parte rusa, especialmente al liderazgo militar y político, en el contexto del evidente fracaso de la llamada Operación Militar Especial, le resulta sumamente necesario mostrar al menos algún tipo de éxito, aunque sea a nivel táctico, para tranquilizarse. A la sociedad rusa, en medio de un nivel de pérdidas de personal sin precedentes. Les recuerdo que, hasta el momento, según información de las comunidades de inteligencia occidentales y de la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania, las pérdidas de los ocupantes ya han superado 1.100.000 efectivos. Mientras tanto, en Bielorrusia comenzaron los ejercicios de la OTSC. Según declaraciones del Estado Mayor, en ellos se practica la planificación del uso de armas nucleares. El carácter de las declaraciones.
Tanto las declaraciones de la parte rusa como de la bielorrusa, según el guión de los ejercicios, incluyendo la práctica de la posibilidad de uso de armas nucleares tácticas, deben considerarse como elementos de operaciones informativas de los servicios especiales rusos. Cabe señalar por separado que la información previa tanto de la parte rusa como de la bielorrusa sobre el traslado de armas nucleares tácticas al territorio de la República de Bielorrusia no se ha confirmado. Según los expertos, no se ha confirmado. Tampoco se ha confirmado la información sobre el traslado del arma supermoderna Oreshnik, con la que los dictadores ruso y bielorruso asustan al mundo entero. Putin dio la orden de manera urgente. Sus palabras sobre las tropas de la OTAN dejaron a todos en estado de shock. Mientras Zelensky prepara al ejército, Trump realiza un movimiento secreto. Esto no es solo una guerra. ¿El mundo entero explotó? Putin propuso condiciones que nadie esperaba. El objetivo principal ahora es la OTAN. Los detalles te sorprenderán. Mirar. Tras la reunión de la coalición de voluntarios, los participantes declararon su disposición a desplegar contingentes de mantenimiento de la paz en el territorio de Ucrania después del final de la guerra. En este momento tenemos 26 países que oficialmente se han comprometido a formar fuerzas de apoyo y desplegar tropas en tierra, mar o aire como parte de las garantías de seguridad para Ucrania el día después de que se alcance el alto el fuego y llegue la paz. En la UE insisten en que, para iniciar negociaciones reales sobre el fin de la guerra en Ucrania, primero debe alcanzarse un alto el fuego. Nuestro objetivo sigue siendo claro. La Unión Europea apoya un alto el fuego inmediato, completo e incondicional. Solo así se pueden crear las condiciones adecuadas para negociaciones reales. Ahora más que nunca. Antes. Los miembros de la ONU deben aumentar la presión sobre Rusia para que detenga los asesinatos y comience negociaciones sustanciales. Putin nombró a Moscú como el mejor lugar para reunirse con Zelensky, y su portavoz, Peskov, aclaró que esta es una invitación para conversar, no para capitular. Por cierto, Donald me pidió si era posible organizar tal encuentro. Le dije que sí, que es posible. Al fin y al cabo, que si Zelensky está dispuesto que venga a Moscú, así se celebrará ahora. Naturalmente, el presidente Zelensky se burló de la declaración de los rusos y afirmó que están haciendo todo lo posible para retrasar las negociaciones de paz. Creo que ya saben, cuando uno no quiere que se celebre una reunión, entonces debe invitarme a Moscú. Rusia ha empezado a hablar de una reunión, lo cual ya no está mal, pero por ahora no vemos su deseo de poner fin a la guerra. Y los líderes adultos, en una reunión de tal nivel, deben salir con algún resultado. Además, Putin declaró que las tropas de la OTAN en Ucrania serán objetivos legítimos para Rusia y se expresó de manera cínica sobre las garantías de seguridad. En cuanto a los posibles contingentes militares en Ucrania, esta es una de las causas principales de la implicación. La implicación de Ucrania en la OTAN. Por eso, si allí aparecen algunas tropas, especialmente ahora, durante la conducción de las hostilidades, partimos de la base de que serán objetivos legítimos para su destrucción. ¿Y si se alcanzan decisiones que lleven a la paz? A una paz duradera, entonces simplemente no veo ningún sentido en su presencia en el territorio de Ucrania. Eso es todo. El presidente de Estados Unidos, Trump, anunció que después de hablar con el presidente, Zelensky planea hablar con el dictador ruso en un futuro próximo. Sí, hablaré. ¿Tenemos un muy buen diálogo? He resuelto 7 guerras. Este es el que, en mi opinión, debería haber sido uno de los más fáciles. ¿Conoces esa sensación que tienes cuando crees que algo será más fácil? Resulta que es un poco más complicado. Pero, en mi opinión, debería haber sido más fácil debido a mis relaciones con el presidente Putin y con Ucrania. Pero lo lograremos. Vamos a resolverlo. El primer ministro de Eslovaquia, Fico, después de reunirse con Putin en Pekín, va a Ucrania para reunirse con el presidente Zelensky. Las negociaciones tendrán lugar hoy mismo.
Quiero aprovechar esta reunión, señor presidente, para preguntar si puedo transmitir algún mensaje de su parte, ya que hemos seguido atentamente la cumbre con Estados Unidos. Le estaría muy agradecido si pudiera proporcionarme información básica sobre dónde nos encontramos y qué debemos esperar, porque por un lado, me critican duramente por estar aquí y reunirme con usted, pero por otro lado, mañana todos preguntarán qué le dijo el presidente Putin. Mientras todo el mundo civilizado intenta encontrar una solución para terminar la guerra lo antes posible, Putin y su cúpula siguen mintiendo y especulando, lo que demuestra que todavía no están interesados en la paz. Impactante. La cumbre china resultó ser una vergüenza para el Kremlin. Putin perdió en la lucha por la influencia. Todos los intentos de debilitar a Ucrania fracasaron. ¿Qué fue lo que realmente sucedió? ¡Salió! Los detalles te sorprenderán. Mirar. La cumbre de la OCS en Tianjin terminó prácticamente en un fracaso para Rusia. Putin no logró imponer su posición sobre la guerra en Ucrania a los países miembros de la cumbre. En la declaración final, los participantes manifestaron su intención de fortalecer los lazos, expresaron su preocupación por el conflicto palestino-israelí, condenaron los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán y no mencionaron ni una sola palabra sobre la guerra en Ucrania. La China oficial no apoyó a Rusia. China mantiene la intriga ante Estados Unidos y Occidente. No hay que olvidar que Paralelamente, se están llevando a cabo reuniones entre los círculos gubernamentales y financieros de Estados Unidos y China sobre la cooperación en el futuro económico, político y comercial. Y estas reuniones se realizan de manera sistemática. Así que esperar que China diga algo en esta declaración no tiene sentido. En el Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania calificaron como muy elocuente el hecho de que, tras la cumbre, no se haya dicho ni una palabra sobre la guerra en Ucrania. La ausencia de menciones a la guerra de Rusia contra Ucrania en la declaración de la cumbre de la OCS evidencia el fracaso de los esfuerzos diplomáticos de Moscú. El Kremlin ha sufrido otra derrota en sus intentos de presentar al mundo como dividido en sus valoraciones sobre la agresión rusa contra Ucrania e imponer la idea de que los países fuera de Europa y Norteamérica apoyan a Rusia. Una mirada a las causas, consecuencias y formas de poner fin a su guerra contra Ucrania. No se menciona la guerra en la declaración oficial porque los miembros de la Organización de Cooperación de Shanghái no tienen una posición unificada sobre la guerra ruso-ucraniana. Y esto es muy importante para Kiev. Por muchas canciones que canten los propagandistas rusos después de la cumbre de la OCS, yo no diría que en este evento en China dominaron las narrativas de Putin. Lo que Putin dijo en su discurso es una cosa, pero el documento oficial es algo completamente diferente. La ausencia de Ucrania en la declaración significa que o bien China e India no quisieron apoyar la posición rusa, o bien hubo desacuerdos en la evaluación de la guerra ruso-ucraniana. Y sobre lo que se debe hacer a continuación. Es precisamente en este tipo de situaciones cuando normalmente no se menciona un problema concreto. La cumbre de la OCS, ante todo, demostró el dominio de China entre los países del sur global y su aspiración a desempeñar el papel de líder mundial. Aún así, esto no es un éxito. La OCS es un fracaso de la política estadounidense y europea. Es decir, el señor Trump, en tan solo medio año, logró que, de hecho, en una misma plataforma se reunieran India, Pakistán y China, aunque parecería que no ha pasado ni medio año desde el conflicto militar entre India y Pakistán. De hecho, en muchos países hay descontento con la política aduanera que implementó la administración de Trump y en general con esos aranceles. Los resultados de la cumbre de la OCS fueron una desagradable sorpresa para Trump debido a su política. Aranceles en relación con otros países, como la India. Y Putin llegó a China no con ideas nuevas, sino con el mismo discurso de siempre. Y la guerra ruso-ucraniana no preocupa demasiado a los participantes de la cumbre. El jefe del Kremlin no encontró apoyo entre los participantes, ya que de lo contrario, Kiev habría aparecido sin duda en la declaración final. En un contexto favorable para Moscú. Sensación. Se ha sabido. Estados Unidos está impulsando un nuevo plan de paz. Se está llevando a cabo un juego entre bastidores. Esto es a lo que quieren llevar a Ucrania. Putin está jugando su juego. El frente está ardiendo y las negociaciones están estancadas. ¿Qué le espera a Kiev? ¿Más? Mirar. Ucrania como escudo de Europa. El presidente Volodymyr Zelensky advierte:
Cualquier concesión territorial por parte de Rusia no detendrá la guerra, sino que solo convertirá las regiones capturadas en una plataforma de lanzamiento para nuevos ataques. El Kremlin ya ha puesto en práctica esta estrategia, cuando Crimea se convirtió en una base para presionar al sur y parte del este para la ocupación total de la región. Si mañana de alguna manera nos retiramos del Donbass, lo cual no sucederá, le abriremos a Putin un espacio desprotegido. Al lado de la ciudad de Kharkov, que tiene 1,5 millones de habitantes. También capturaría el centro industrial de Dnipro. Esto le abriría nuevas oportunidades. El presidente de Ucrania insta a los europeos a pensar en grande. Porque si el Kremlin hubiera logrado llevar a cabo su plan original de apoderarse de toda Ucrania, Moscú lo habría utilizado no solo contra Kiev, sino también contra Occidente mismo. Si Putin hubiera logrado apoderarse de todo nuestro país, lo habría utilizado también como una base de operaciones. Si lo hará o no, dependerá de cuán fuerte sea Europa. Si Europa es fuerte, probablemente no hará nada, pero si es débil, sufrirá por las acciones de Rusia. Zelensky también recuerda la geografía. De Moscú a París hay menos de 3.000 kilómetros. Y el alcance de los misiles rusos ya hoy llega a 2.500 kilómetros. Ucrania también está desarrollando armas de largo alcance con un alcance de hasta 3.000 kilómetros. Y la carrera solo se vuelve más rápida. Con tal desarrollo tecnológico ya no puede haber guerras a distancia. Confía en mí. Dentro de 2 años, los rusos tendrán muchos misiles y nosotros también con un alcance de 5.000 kilómetros. El mar no protegerá a nadie. El océano no protegerá a nadie. En este sentido, las armas que utiliza Rusia hoy en día no son tan diferentes de los medios nucleares de entrega. Por eso, el destino de Ucrania no es una guerra local, sino una cuestión de toda Europa. Si Kiev resiste, la frontera oriental de Europa seguirá siendo el Donbass. Si no, la línea del frente pasará ya por Polonia o Alemania. Como en su momento, el muro de Berlín dividió el continente en 2 mundos. En medio de estas advertencias, Zelensky también contempla el escenario coreano para Ucrania. Sin un tratado de paz formal, pero con la posibilidad de prosperidad y desarrollo. La única cuestión es dónde exactamente Europa está dispuesta a trazar su frontera oriental, ¿en Donetsk o en Berlín? Mientras tanto, al otro lado del océano se escuchan nuevas declaraciones. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una entrevista con CBC, reconoce que Kiev y Moscú aún no están listos para un acuerdo de paz. Pero de inmediato añade una frase enigmática, que algo sucederá pronto. Además, anuncia que hablará con el dictador ruso en los próximos días. Creo que lo resolveremos todo. Sinceramente, pensé que con Rusia todo sería más fácil que con otros conflictos que he logrado detener. Pero al parecer resultó ser un poco más complicado que algunos de ellos. Para el líder estadounidense, que hasta hace poco calificaba la guerra como uno de los conflictos más fáciles de resolver, estas palabras suenan como una admisión. El reconocimiento de que la guerra ruso-ucraniana resultó ser mucho más complicada de lo que él esperaba. Es evidente que Trump pronto intentará estimular a Putin. A fin de cuentas, creo que se tratará de una reunión trilateral. Después de todo, Putin hace todo lo posible para mostrar que, supuestamente, no le interesa comunicarse directamente con el presidente ucraniano Zelensky. Bueno, creo que aún así una reunión trilateral es más realista, aunque, de nuevo, su realización en el corto plazo, en mi opinión, está al borde de la fantasía. Además, basándonos en las declaraciones del propio Friedrich Merz, de otros líderes europeos o del presidente de Turquía, Erdogan, es bastante evidente que ahora es Putin quien está saboteando la futura reunión. Pero el hecho de que él lo esté saboteando, ahora no significa que a Putin no lo obliguen a cambiar de opinión en un futuro cercano. Pero mientras el dictador ruso siga derramando sangre en suelo ucraniano, los líderes europeos están preocupados por una posible nueva ofensiva de Rusia. Según Bloomberg, en Toulon, durante una reunión del Consejo de Seguridad, funcionarios alemanes y franceses discutieron la concentración de tropas rusas cerca de Pokrovsk. El propio Volodymyr Zelensky declaró recientemente que en esa dirección se concentran unos 100.000 soldados. La toma de Pokrovsk abriría el camino hacia Kramatorsk y Sloviansk, ciudades clave para el control de toda la región de Donetsk. No entiendo a qué nueva ofensiva en el este se refieren los medios occidentales.
porque la ofensiva es una sola y continúa de manera estable desde hace más de un año, con diferentes fases de actividad por parte de los rusos. Estas fases dependen de las pérdidas y de las reservas. Putin sigue apostando por prolongar el proceso de negociaciones. Los argumentos que él mismo expuso directamente en la conferencia de prensa en China debían al menos enfriar un poco el entusiasmo de la amplia coalición que desea fervientemente formar la propuesta final y definitiva sobre las garantías de seguridad para Ucrania. Sin embargo, lo que observamos ahora directamente en la capital francesa, en París, lo que vemos es que absolutamente nadie tiene la menor intención de frenar el proceso en curso, ni de detener su avance. Precisamente esta cristalización de las garantías de seguridad para nuestro Estado demuestra que, en principio, estamos dando pequeños, pero aún así, pasos en la vía diplomática. Hoy la elección no solo está ante Ucrania, sino también ante todo Occidente. Las decisiones que se tomen en las futuras negociaciones con Moscú determinarán no solo el destino de Ucrania, sino también la seguridad de toda Europa. ¿Se restaurará la paz en suelo ucraniano o la guerra se extenderá aún más? Es una pregunta para la que, por ahora, nadie tiene respuesta. Eso es todo por ahora. Y para más noticias candentes del frente, véanlas ya en la próxima edición.